tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Impacto Económico. Hoy de nuevo vamos a analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos con nuestros temas en titulares. El ministro de Temer afirma que en abril el gobierno no electo acabará con Bolsa Familia, el programa que fue eje de las políticas sociales que sacaron a 40 millones de brasileños de la miseria durante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Estados Unidos está a punto de desatar finalmente una guerra comercial de metales. ¿Cuáles serían las consecuencias de ese conflicto? Lo revisamos hoy en nuestra lista. Al menos unas 60 universidades del Reino Unido están en jornadas de protesta en contra de la reforma de pensiones que afectaría el retiro de los profesionales de la educación. En la agenda de desmontaje de los derechos sociales, el gobierno no electo de Michel Temer ahora planea acabar con la Bolsa Familia, un programa creado durante el gobierno del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y que actualmente beneficia a más de 13,8 millones de familias brasileñas con una renta mínima y que además también les otorga beneficios en materia de educación y de salud. El beneficio se entregará hasta finales de abril, cuando el ministro de Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra, abandone el cargo para satisfacer una ambición personal que es buscar su reelección a la Cámara de Diputados. Después de esta fecha seguirán otorgando la Bolsa Familia, sin embargo habrá ciertas condiciones. Según reporta la prensa local, una de ellas es que los hijos de los beneficiarios hagan prácticas en empresas privadas en la segunda vuelta escolar. También se podría exigir que los padres hagan trabajo voluntario para compensar la recepción de esta ayuda. La idea además viene maquillada con un supuesto aumento de 20 reales al valor de la bolsa, con la intención de hacer creer que promueven lo social o que el proyecto además tiene un avance. Para completar el cambio o el maquillaje a este beneficio social, también le cambiarán el nombre de Bolsa Familia a Bolsa Dignidad. Y Estados Unidos tiene una cuenta no saldada con México: responder a la imposición de aranceles de 20% a las lavadoras de mayor tamaño y de 30% a los paneles solares que fueron anunciados a finales de enero pasado por el presidente Donald Trump mediante el polémico Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora bien, ¿qué es lo que Washington podría estar violando en las normativas comerciales del TLCAN y qué es lo que puede hacer México? Lo revisamos. Siguiendo la línea de acción comercial, en enero de 2018, el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles de 20% a lavadoras de mayor tamaño y de 30% a paneles solares importados de México. Con la medida, el país latinoamericano alega que Washington violó el artículo 802 del TLCAN referente a las excepciones y métodos de defensa para los socios comerciales frente a la aplicación de aranceles provisionales por 3 años o salvaguardias. El referido artículo establece que el país que aplica las salvaguardias debe compensar al país afectado con concesiones que tengan efectos comerciales sustancialmente equivalentes al daño de los aranceles aplicados a lavadoras y paneles solares. De acuerdo con la Asociación Mundial de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, a través de la solicitud de mesas de consultas dentro del mercado del TLCAN, México puede informar a Estados Unidos la posibilidad de aplicar aranceles en represalia. Pero en caso de que las partes implicadas no lleguen a un acuerdo sobre la compensación,
México puede aplicar medidas iguales al daño generado por los impuestos aplicados a estas mercancías a través de la suspensión del beneficio de cero arancel a alguna de las exportaciones estadounidenses e irse a los aranceles que considere relevantes dentro del marco de la nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio. Eso es lo que sucede entonces en el marco de esta también guerra comercial promovida por Estados Unidos con México a través del TLCAN. Pasamos a hablar ahora de otro tema latinoamericano, porque hay un polémico proyecto de reforma urbana para la ciudad de Colón en Panamá que está trayendo malestar, está generando malestar en la ciudadanía, que increpa al presidente Juan Carlos Valera por intereses ocultos en esta propuesta. El Comité de Lucha por la Salvación de la Costa Atlántica convocó justamente este martes a una huelga general para protestar contra el proyecto de renovación de Colón, que pretende, dicen, un mejoramiento urbano, pero mudando desde el centro de Colón hacia las periferias de la ciudad a más del 80% de sus habitantes, mayormente pobres o de clase media. Un vocero del comité, Edgardo Boitier, dijo que existen sospechas sobre el uso de recursos públicos para poner una ciudad bonita para los ricos. Asimismo, a pesar que el comité hizo un llamado a evitar manifestaciones violentas, televisoras locales difundieron conatos de incendios callejeros que se habrían desarrollado el lunes para tratar de disminuir la acción del paro y justificar una intervención militar de Colón. Ahora en Nicaragua, el Ministerio de Trabajo de este país informó sobre el incremento anual del salario mínimo del 10,4%. Tenemos los detalles, los vamos a revisar. Según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo de Nicaragua, los trabajadores de instituciones privadas y públicas del país tendrán un nuevo ajuste anual en su salario mínimo, con un incremento del 10,4% dividido en 2 semestres, comenzando con el ajuste del 5,2% a partir de marzo, mientras que el segundo será también de 5,2% y se fijará a partir de septiembre de este año y regirá hasta el 28 de febrero de 2019. De esta manera, los nuevos montos establecidos para la paga mensual de los asalariados oscilan entre 4.000 hasta 9.300 córdobas. Desde 2013 a 2018, el salario mínimo de la clase trabajadora ha crecido en un 61,17%, equivalente a un aumento de $68. Muy bien, ahora revisamos información de Venezuela. El gobierno de este país lanzó el Plan Nacional Agrourbano para el año 2018. El propósito es cubrir desde las ciudades y con el pueblo organizado el 20% de la producción nacional de alimentos. El anuncio fue emitido justamente por el presidente venezolano Nicolás Maduro desde Caracas. En primer lugar, me están solicitando 16.474.002 millones de bolívares para el Plan Nacional Agrourbano 2018, aprobado los 16.474.000 millones de bolívares. Todo esto es una inversión cuantiosa, grande. Todo esto para, bueno, desarrollar las áreas urbanas, periurbanas, los fondos zamoranos, los centros de producción agrourbanos, las pescaderías CLAP a partir de hoy, los CLAP, los conucos, los patios productivos, los huertos organopónicos, los huertos intensivos, las casas de cultivo, las mesas organopónicas, los corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para en estos espacios cultivar ampliamente proteína vegetal, hortalizas, raíces, tubérculos, frutales, leguminosas, cereales, pastos y forrajes, semillas.
Todo esto forma parte de esta alianza que tiene con la ONU para la producción, para potenciar la producción industrial en el país Venezuela. Ahora pasamos a hablar de la situación laboral de Colombia, que parece no salir de terapia intensiva. Así lo afirma en primer lugar el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, que ubicó la tasa de paro en 11,8% en enero de 2018, frente pues a una cifra menor registrada para enero del año pasado. En segundo lugar, también el sector empresarial del país, que ya está predispuesto a una escasa evolución del empleo. Fíjense en el siguiente titular de eltiempo.com. Empresarios con una débil intención de crear nuevos empleos. Este es el resultado de una encuesta realizada por la consultora Manpower sobre las perspectivas de contratación en 44 países, entre ellos Colombia. Se indica que de abril a junio de 2018 la intención de crear nuevos puestos de trabajo por parte del sector privado es de solo el 8%, mientras que el 76% cree que los planes de empleos permanecerán igual. Se subraya además en el estudio que la construcción, la administración pública y los servicios serán los sectores económicos que más empleo generarán en 2018 en el país, pero mantienen en cifras negativas a la industria manufacturera y también al comercio. Ahí también desmitificando un poco esto de que la industria privada genera más empleos. Así nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, en nuestro segmento de análisis, estaremos revisando cuáles serían esas potenciales consecuencias de esa eventual guerra comercial que ya quiere desatar Estados Unidos. En 10 días exactamente comenzará a hacerse efectiva la medida firmada por el presidente estadounidense Donald Trump, que impone nuevos aranceles a las importaciones de acero y de aluminio. La gran pregunta es, ¿con qué fin actúa la administración de la Casa Blanca? Al gobierno de Estados Unidos no le bastan las balas, los tanques o drones, ni siquiera la hegemonía del dólar para sostener sus guerras. La nueva administración de la Casa Blanca ahora resuena los tambores para un nuevo ataque de índole comercial. Sus nuevas armas, el aluminio y el acero. Fue el pasado 9 de marzo cuando el presidente Donald Trump firmó el decreto que imponía aranceles entre 25 y 10% a las importaciones de ambos metales. Desde Washington alega que la decisión se enmarca dentro de la legislación comercial estadounidense sección 232, cuyo referido permite adoptar medidas contra importaciones que amenazan a la seguridad nacional. Esa medida se explica por la alta dependencia de los metales extranjeros y la reducción de la producción nacional y capacidades. Ya en diversas oportunidades, el secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross ha destacado que desde 1998 un gran número de las plantas de acero y aluminio se habían cerrado y más de 75,000 puestos de trabajo se habían perdido desde entonces. La Casa Blanca afirma querer recuperar la grandeza de la industria de acero y aluminio. Sin embargo, la historia demuestra que la declinación de esas ramas de la producción en Estados Unidos se debe más a sus propios errores de competitividad que a desventajas comerciales frente a grandes productores. Lo cierto es que la medida ha despertado todas las alarmas. Incluso el Fondo Monetario Internacional no tardó en hacer sonar sus propias advertencias respecto a los impactos en el comercio y la actividad económica mundial, incluida la estadounidense y sus sectores manufactureros y de la construcción, que son los principales usuarios del aluminio y acero.
De momento reina la incertidumbre respecto a las consecuencias económicas cuantificables de la subida de aranceles debido a que el gobierno estadounidense no ha brindado detalles suficientes acerca de la implementación de la política y por ende de su alcance. Sin embargo, existe un consenso respecto a quiénes serían los ganadores, pero también los perdedores de la medida. En primer lugar, el propio Estados Unidos como uno de estos grandes afectados. El efecto cascada va a impactar directamente a las industrias dependientes de acero y aluminio, que incluyen algunas de las más grandes de Estados Unidos, en sectores como el automotriz, aeroespacial y maquinaria pesada, que verán aumentar sus costos de producción justamente por esta alza. Consecuentemente, se espera que una buena parte del aumento de estos costos de las industrias dependientes pues se traslade al consumidor final. Esto impactará en diversos bienes, desde bebidas vendidas en latas de aluminio hasta automóviles y aparatos electrodomésticos. El Instituto de Manufactureros de Lata señala, por ejemplo, que el aluminio constituye aproximadamente el 60% de los costos de producción y estima que un incremento de apenas 5% en los aranceles a este insumo les acarrearía pues costos adicionales por $1.000 millones por año. Eso por la parte interna, pero fíjense que las consecuencias externas son aún más temibles. Se habla ya de una guerra comercial generalizada cuando los países afectados apliquen medidas compensatorias. La Unión Europea, por ejemplo, ha declarado que podría imponer aranceles a las importaciones de motocicletas, Harley Davidson, también a los jeans, hasta el whisky Bourbon. Esto por incluso tarifas que ascenderían a los 3.500 millones de euros. Bueno, permítame comenzar diciendo que en mi opinión esto es muy desafortunado. Está claramente en contra de los intereses de los ciudadanos holandeses, de los ciudadanos europeos, pero estoy convencido que también va a ser muy en contra de los intereses de los ciudadanos de los Estados Unidos. Así que espero poder asegurarnos de que no comience una guerra comercial, pero si comienza, mi impresión es que Europa está preparada. También tenemos conversaciones hoy, al mismo tiempo en el Consejo Comercial, donde el gobierno federal está representado por Matthias Maschning. Como futuro ministro de Economía, haré de esta cuestión una de mis principales prioridades, abrir el comercio mundial, porque es el mejor resultado para los consumidores y los ciudadanos. Por lo tanto, queremos evitar una guerra comercial si es posible. Como ministro de Finanzas en funciones, también he estado hablando con mi colega Cecilia Malmström, y sería la primera gran tarea que enfrenta el nuevo ministro de Finanzas. No nos gustan las guerras. Todos hemos tenido malas experiencias con las guerras. Pero, por supuesto, debemos estar preparados para cualquier tipo de contramedida si se confirma que hay demasiada agresividad desde el otro lado. En Europa creemos en el multilateralismo. Por supuesto, reconocemos el problema del exceso de capacidad en la industria siderúrgica mundial, especialmente el exceso de capacidad de China. Pero ¿cuál es la mejor manera de resolver el problema? La mejor manera no es unilateral. El enfoque correcto no es el proteccionismo. La forma correcta es adoptar un enfoque de equipo multilateral a través de la Organización Mundial del Comercio o mediante el G20. Y esa es la solución que Francia continuará apoyando en los próximos días y semanas, con toda la firmeza necesaria. Ahí lo tenemos, son varios los países de la Unión Europea que han protestado contra esta acción que califican de unilateral desde Estados Unidos, pero en Asia también hay uno de los grandes productores que no le ha gustado para nada esta decisión de la administración de la Casa Blanca. Hablamos muy específicamente de China. Desde Beijing, nuestra corresponsal Isaura Díez ha preparado pues un informe de ello, compilando algunos de los análisis. Una guerra comercial describe una situación en la que los países toman represalias contra otra nación que impone barreras comerciales y es uno de los posibles resultados del proteccionismo. Muchos especialistas coinciden en que Donald Trump ha iniciado un conflicto de este tipo al aplicar un arancel del 25% a las importaciones de acero y otro del 10% a las de aluminio.
Creemos que es el proteccionismo comercial perfecto. En nombre de la seguridad nacional, los productos del acero y del aluminio son materias a granel en comercio internacional. Y la mayor parte de los productos del acero y aluminio importados por los Estados Unidos están para el uso civil. Creemos que Estados Unidos está utilizando la seguridad nacional como una excusa para imponer restricciones a las importaciones de acero y aluminio y sin duda causará graves shock a la orden normal del comercio internacional. China exporta el 10% de la producción total de aluminio al mercado internacional. Por otro lado, Estados Unidos compra solo 2.7% del acero a China, que no califica en la lista de los 10 países que más acero le suministran. Sin embargo, las medidas proteccionistas han causado una fuerte reacción en el gigante asiático. Quisiera reiterar que la cooperación es la única opción correcta, tanto para China como para Estados Unidos. La puerta de la cooperación y el diálogo de China siempre está abierta. Esperamos que las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos no se agraven y las dos partes pueden resolver sus conflictos y facilitar la cooperación pragmática a través de una manera constructiva. Entre tanto, China adoptará todas las medidas apropiadas para proteger firmemente sus propios derechos e intereses legítimos, al mismo tiempo que afronta las acciones unilaterales y proteccionistas que no siguen las reglas de la Organización Mundial del Comercio. China considera que este es un camino equivocado para resolver las fricciones comerciales entre las dos naciones. De la misma forma, anunció que tomará las medidas que considere justas y necesarias para defender sus derechos. La Asociación China de Hierro y Acero hace un llamamiento al gobierno chino para que tome medidas contra los Estados Unidos en la importación de acero inoxidable, placas galvanizadas y tubos sin soldadura, e incluso su carbón y algunos productos agrícolas y electrónicos, con el fin de tratar con firmeza el desafío de ese país. Economistas han advertido que los aranceles provocarán un encarecimiento generalizado de los costes de producción de la industria estadounidense, que se ha beneficiado del acero y el aluminio barato del exterior, cuyos precios se han despreciado por la sobreproducción de países como China. Faltaría ver cómo reacciona Wall Street ante las contramedidas unilaterales ya anunciadas por la Unión Europea y otras naciones. Isaura Díaz, Telesur, Beijing, China. Ahí lo teníamos, todo un problema y no está claro realmente cómo termine y cuánto tiempo vayan a intercambiar los aranceles. Pero las consecuencias de una guerra comercial podrían ser desastrosas. Si Estados Unidos sale efectivamente del Telecán y anuncia nuevas tarifas a las importaciones de China, de Corea del Norte, de Taiwán, el crecimiento del PIB mundial disminuiría a casi 2,5% en 2018 en vez del básico 3,2%. La gran pregunta, ¿es una guerra comercial lo que realmente necesita la economía global, que sigue doliéndose de la gran crisis financiera del año 2008? Una pregunta que sin duda pues no tiene respuesta. Compartimos una frase al respecto. Continuamos con más informaciones ahora desde Europa. Con toda la sombra del Brexit, poco se ha visto en los medios sobre una jornada de manifestaciones que lleva semanas en protesta en contra de la reforma, exigencia de una mesa de negociación sobre cuestiones de transparencia en torno a dónde se invierte la universidad, pues el dinero de la universidad. En total se cuentan 14 jornadas de huelga celebradas en universidades británicas, incluidas la Unión de Universidades y Colegios, UCU por su sigla en inglés. La demostración es organizada para denunciar recortes y cambios en la forma de pago que repercutirán negativamente en el retiro de los profesionales, pues significa para cada uno de ellos la pérdida de alrededor 11.000 euros anuales. Esas modificaciones al plan de jubilación universitaria a las que se oponen los sindicatos pretende pues revocar un esquema de beneficios definidos que otorgan a los funcionarios con ingresos fijos en su jubilación
y en su lugar introducir uno de contribución definida en el que las pensiones estarían sujetas a las variaciones en el mercado de valores. Dirigentes de la UCU precisaron que las protestas fueron convocadas porque los directivos de los centros educativos se negaron a dialogar con los afectados y por esa medida pues la acción se extenderá hasta al menos el próximo 16 de marzo. A través de Twitter, usuarios también han mostrado cómo se desarrollan estas protestas. Justamente tenemos allí, @Iago Moreno publicaba: continúa la ocupación del rectorado en la Universidad de Cambridge. A la puerta, decenas de estudiantes. Hacemos presión para entrar. La huelga de profesores británica no se va a rendir fácilmente, y compartí ahí un video. Así las cosas en economía para la jornada de este martes. Como siempre, agradecemos su sintonía. Recuerden nuestras cuentas, @TelesurTV, @Crismar. Será hasta mañana. Chao, chao.